Bienvenidos. A continuación, les vamos a presentar el análisis del discurso político del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, a partir de la teoría de Verón. Nayib Bukele nació en San Salvador el 24 de julio de 1981, es un político y empresario. Tomó posesión el 1 de junio del 2019 de la presidencia de la República de El Salvador. Bien, dentro del discurso político tenemos diferentes puntos por analizar. El primer punto es el contrato de lectura, que se refiere a la relación de los soportes con los lectores, creando un nexo en la lectura. Es decir, se presentan dos puntos súper importantes del enunciado y la enunciación. El enunciado se refiere al contenido, mientras que la enunciación se refiere a cómo se transmite o emite este contenido. Esto lo podemos ver evidenciado en el siguiente video. El matrimonio es el casamiento de un hombre y una mujer. Ahora, eso no inhibe de que tú puedas tener la pareja que quieras y que puedas tener los derechos que quieras. Bien, aquí en el enunciado sería el tema del matrimonio entre personas del mismo sexo, mientras que la enunciación es la postura del presidente Bukele respecto a este tema. En este caso es una postura tradicionalista. Para que el contrato de lectura sea posible se necesita de 3 puntos: la regularidad, la diferenciación y la sistematicidad. La regularidad son las características propias que se repiten. En este caso, podemos evidenciar que en la mayoría de discursos del presidente Bukele menciona frases exclusivamente referidas a su religión. Es decir, Dios. En este caso, tenemos como ejemplo: si Dios lo permita, Dios los bendiga. Bien, el otro punto es diferenciación, que es la comparación entre soportes. Esto lo vamos a ver evidenciado en el siguiente video. Porque nadie puede dudar que estamos trabajando día y noche para llevar alimentación, para curar a la gente, para arreglar los hospitales. Nos dejaron una red de hospitales públicos destruida. Bien, aquí podemos notar la postura firme del presidente Bukele al momento de dirigirse al pueblo. Otro aspecto que lo caracteriza es su forma de vestir, ya que usa prácticamente vestimenta súper juvenil. La sistematicidad, en cambio, son las propiedades expuestas por cada soporte. Es decir, que el valor del discurso pierde efecto con el paso del tiempo. Bien, dentro de otro punto importante que debemos analizar en el discurso político tenemos a los enunciadores, que son de 2 tipos: el enunciador objetivo y el enunciador pedagógico. El enunciador objetivo se refiere a emitir el discurso en tercera persona. Esto refleja una veracidad en lo que dice el político. Esto lo vemos reflejado en nuestro candidato cuando se refiere al pueblo mencionando la tercera persona, ellos, obviamente hace alusión al pueblo salvadoreño. Bien, mientras que el enunciador pedagógico es el nexo desigual, es decir, existen 2 partes importantes, una es activa y la otra es pasiva. Aquí se evidencia una autoridad y conocimiento, y lo vamos a ver reflejado en el siguiente video. Pero independientemente de eso, yo creería incluso que los salvadoreños deberíamos de ahorrarle al país la segunda vuelta. Del discurso es el lugar o escenario donde se realiza el discurso. Para que exista un campo de enfrentamiento debe existir destinatarios. Un ejemplo de un campo de discurso puede ser una rueda de prensa, un debate, entre otros. Ahora, ¿cómo se construye el discurso para el adversario? A continuación, el siguiente ejemplo. El mandatario enfatizó que ningún presidente movió para llevar justicia de la restauración. Como se muestra en el discurso de Nayib Bukele, presidente de El Salvador, para que se construya un discurso para el adversario, tanto debe existir el adversario, un lado negativo y un lado positivo.
es decir, que deben existir actos de enunciación política. El lado negativo es el lado contradestinatario y el positivo es el pro-destinatario. En este caso, al momento que emite el discurso, el presidente Nayib Bukele de El Salvador muestra una negatividad para el partido político FLN, ya que ellos no hicieron lo que tenían que hacer, el proyecto de restauración que habla Nayib Bukele en su discurso. En cambio, en este lado, al emitir este discurso, son los beneficiarios, en este caso son el pueblo. Otro de los puntos a considerar es el plano del enunciado, que consta de entidades y componentes. Las entidades intervienen en la construcción del enunciador y del destinatario. En lo que tiene que ver con el enunciador, se refiere a los colectivos de identificación, la idea de el nosotros. En el caso del presidente Nayib Bukele, una de sus frases, "Yo soy algo nuevo", nos indica que no pertenece a una ideología política concreta. Y también hay que mencionar que tiene presente la religión, como vemos en los siguientes ejemplos. Somos hermanos salvadoreños, y nosotros, refiriéndose al partido GANA, Gran Alianza por la Unidad Nacional. Entidades metacolectivas. Hace referencia al destinatario, a quien el enunciador se dirige. Puede ser, por ejemplo, pueblo salvadoreño, los mismos de siempre, los negativos, o nuestros opositores, refiriéndose a Arena y al FMLN, como vamos a ver en el siguiente video. Vamos a presentar lo que todos han estado esperando durante meses. Y creo que los que más lo han estado esperando son todos nuestros opositores, que han pasado durante meses diciendo que no tenemos plan de gobierno. Pues los que no han presentado plan de gobierno son ellos. Y nosotros hemos construido un plan de gobierno que, al igual que nuestro movimiento, es horizontal. Nosotros no solo construimos un movimiento horizontal o vamos a ganar las elecciones de una manera horizontal, sino que además construimos este plan de gobierno de una manera horizontal. Más de 1.400 personas en mesas alrededor de todo el país. Sí. Continuando, tenemos a las fórmulas, que son expresiones autónomas del contexto. Esto quiere decir que se pueden entender e interpretar en cualquier lugar que nos encontremos. Puede ser en una plaza, en una universidad o en una conversación con familiares o amigos. También son conocidos como eslogan y se usan en campañas electorales. Tenemos el ejemplo del eslogan "Hagamos historia", que buscaba oponerse al esquema político instaurado en El Salvador desde hace casi 3 décadas. Y tenemos otro ejemplo: somos la voz, somos la energía, somos la transformación, somos la generación CIAN. Este fue el eslogan para las elecciones legislativas y municipales que se realizaron en El Salvador el 28 de febrero del 2021. El siguiente punto a analizar son los componentes del enunciado en el discurso. Existen 4 componentes, los cuales son descriptivo, didáctico, programático y prescriptivo. El componente descriptivo, aquí el enunciador habla del pasado y lo compara con el presente. Por ejemplo, el presidente Nayib Bukele habla acerca de los gobiernos anteriores y lo compara con el gobierno actual, que sería de su partido político. Lo podemos evidenciar en el siguiente video. Ya se llevaron nuestro dinero, ya nos mataron a nuestra gente, ya dejaron que la delincuencia creciera, ya dejaron nuestros hospitales sin medicina, ya destruyeron nuestras escuelas, ya destruyeron nuestro sistema educativo, ya saquearon el Estado, ya se burlaron de nosotros y se burlaron del sistema judicial, de la policía, de la fiscalía, de nosotros, del dinero, de lo que nos prometieron, de las ideologías, de la gente que confía en ellos, de los que votamos por ellos. ¿Qué más nos pueden hacer? Es decir, ¿qué más queremos? ¿Cuántas bofetadas más nos tienen que... Ya, continuamos con el componente didáctico. Aquí el enunciador presenta una verdad absoluta. Por ejemplo, la verdad absoluta que enuncia el presidente Nayib Bukele es acerca de la violencia que existe en El Salvador y también en el mundo. Lo podemos evidenciar en el siguiente video. Que nosotros en El Salvador tenemos uno de
de la violencia. Es una violencia muy grande, sí, ahí puede acusarse mucho de amarillismo, de sensacionalismo, pero la realidad es que la crisis que tenemos es real. Tenemos una crisis de violencia que no empezó ahora, tiene muchos años. Ya, continuamos con el componente programático. Aquí hace referencia a las promesas que realiza el enunciador. Por ejemplo, las promesas que el presidente Nayib Bukele realizó es hacer entrega de viviendas a las personas más vulnerables. Por último, tenemos el componente prescriptivo, en donde corresponde a los órdenes del deber, es decir, en el discurso se evidencian órdenes que anuncia el presidente Nayib Bukele. Por ejemplo, en un discurso da órdenes acerca de las medidas que se van a tomar durante el COVID-19. Se puede visualizar en el siguiente video. Por 3 meses, los pagos de luz, los pagos de agua, los pagos de teléfono, los pagos de internet, los pagos de cable, los pagos de alquiler, los pagos de bancos, los pagos de tarjetas de crédito, los pagos de hipoteca. Entonces no hay pago. Ya, el siguiente punto a analizar es la relación entre ideología y poder. La ideología pasa por un proceso histórico para llegar al poder. Por ejemplo, el presidente Nayib Bukele es considerado como un presidente milenial y así durante el transcurso de su vida llega al poder. También tenemos una ideología neutra, ya que el presidente Nayib Bukele considera que no pertenece ni a la izquierda ni a la derecha. Al referirnos también al poder, el presidente Nayib Bukele tiene un pensamiento futurista, ya que habla acerca de las tecnologías y las redes sociales mediante los cuales puede llegar a más personas. Por último, tenemos la religión, que parte de una ideología en cuanto en todos los discursos menciona a Dios. El cuerpo reencontrado. Perón desarrolla su teoría a partir de la trilogía propuesta por Peirce, que son el icono, índice y símbolo que permite el proceso de la semiosis, aunque Perón en su estudio se enfoca principalmente en el índice o indicio. Funcionamiento indicial. Tiene 2 elementos fundamentales, que son los comportamientos sociales y cómo se estructuran estos espacios sociales que permiten la construcción de la semiosis social. En los siguientes ejemplos se evidenciarán los indicios que genera a partir de sus movimientos gestuales en el discurso del presidente Nayib Bukele. No le vamos a dar recursos. A la par que no dan los recursos que necesitamos para combatir la inseguridad, a la par. Muy bien, como se pudo evidenciar, hace una gesticulación con su mano derecha, que es con el puño cerrado, que significa lo que es fuerza, poder y convicción. No le vamos. Antes de comenzar su discurso, se detuvo para tomarse una selfie. Nayib Bukele explicó que lo hacía para compartir el momento con el mundo, un mundo nuevo. En el siguiente ejemplo podemos ver cómo el presidente Bukele rompe sus estigmas o rompe lo tradicional, y es por eso que se lo cataloga como un presidente moderno. En este ejemplo podemos evidenciar claramente la fe y devoción del presidente Nayib Bukele que tiene hacia Dios, lo que le permite crear una relación cercana a su nación al ser muy creyente.